¿Qué harías si fueras el hombre más poderoso del mundo, capaz de ordenar ejecuciones con un gesto, pero terminaras llorando como un niño simplemente porque una sábana de seda te rozó el dedo del pie? Imagina tener miles de agujas de cristal microscópicas clavadas dentro de tus huesos, sabiendo que ese dolor es el precio directo del banquete que te comiste anoche. Esta no es una historia sobre batallas gloriosas ni conquistas épicas. Es la crónica del castigo más cruel que la naturaleza diseñó para los que creyeron que podían comprar la eternidad con oro. Te despiertas en la habitación más lujosa de Europa. Las cortinas de terciopelo filtran la luz del amanecer. A tu alrededor, tapices flamencos que valen más que una ciudad entera cubren las paredes de piedra. El dosel de tu cama está bordado con hilos de oro auténtico. Tus sirvientes esperan al otro lado de la puerta, listos para cumplir cualquier orden tuya antes de que la termines de pronunciar. Eres el rey, el mundo te pertenece. Pero cuando intentas mover el pie derecho, un relámpago de dolor atraviesa tu cuerpo con tal violencia que gritas. No es un grito de guerra, es un aullido primitivo, el mismo que haría un animal atrapado en una trampa. Tu pie, ese pie que ha pisado tronos y campos de batalla, ahora es tu peor enemigo. El dedo gordo está hinchado hasta el doble de su tamaño normal. La piel brilla con un tono rojizo púrpura, tan tensa que parece a punto de reventar. Está caliente al tacto, como si alguien hubiera metido brasas ardiendo dentro de tu articulación. Pero lo peor, lo verdaderamente insoportable, es que el simple peso de la sábana de lino que cubre tu cama se siente como si alguien estuviera clavando un hierro candente en tu carne. Cada fibra de tela que roza tu piel envía oleadas de agonía que te hacen sudar y temblar. Los médicos lo llaman hiperestesia, pero tú solo sabes que es el infierno hecho carne. Has liderado ejércitos, has visto hombres morir en tus brazos, has atravesado con tu espada a enemigos que miraban directo a tus ojos, pero nunca, jamás, habías sentido un dolor así. Llamas a gritos a tu médico personal. Cuando llega, lo primero que hace es mirar tu pie con una mezcla de lástima y resignación. Él ya sabe qué es. Ha visto este mismo cuadro docenas de veces en palacios por toda Europa. Es la gota, la enfermedad de los reyes, la maldición de la abundancia. Tu médico te explica que dentro de tu articulación, en este preciso momento, hay miles de cristales microscópicos de ácido úrico creciendo como agujas afiladas. Son fragmentos tan pequeños que ningún ojo humano puede verlos, pero tan mortalmente efectivos que cada uno de ellos está desgarrando el tejido suave de tu articulación desde dentro. Cada latido de tu corazón bombea más sangre inflamada a la zona. Cada pulsación significa más presión contra esos cristales de vidrio. Tu propio cuerpo se ha convertido en una cámara de tortura que funciona 24 horas al día y no hay llave que pueda abrirla. ¿Quieres saber lo más irónico de todo? Esto no les pasa a los campesinos. El hombre que ara tu tierra, que come pan negro y bebe agua turbia, que nunca en su vida ha probado un bocado de venado o faisán, ese hombre duerme tranquilo por las noches. Sus articulaciones están sanas. Sus pies lo llevan a donde quiere sin traicionarlo. Pero tú, con todo tu poder, con todas tus riquezas, con acceso a los mejores manjares que la tierra puede ofrecer, tú eres el prisionero. La gota es la enfermedad que caza exclusivamente a los ricos. Es el precio que cobra la abundancia. Cada festín que organizaste, cada banquete donde devoraste pierna de cordero y vísceras de cerdo,
cada copa de vino de Borgoña que apuraste hasta el fondo, todo eso se está cobrando venganza ahora. El ácido úrico que genera tu cuerpo, al procesar toda esa carne roja, todas esas purinas que solo los privilegiados pueden permitirse comer, se ha acumulado en tu sangre hasta que tu organismo no pudo más. Y cuando llegó al límite, ese ácido se cristalizó. Se solidificó en forma de agujas microscópicas que ahora viven dentro de ti, esperando el momento perfecto para recordarte que el cuerpo humano tiene reglas que ningún cetro puede doblegar. Intenta ponerte de pie. Necesitas demostrarles a todos que sigues siendo el rey, que un simple dolor no puede detenerte. Pero cuando tu pie toca el suelo de mármol frío, el peso de tu propio cuerpo presiona esos cristales contra nervios que nunca supiste que existían. La habitación da vueltas, tus rodillas ceden. 2 guardias tienen que sujetarte para que no caigas al suelo como un saco de granos. Afuera, en el salón del trono, hay embajadores esperando, hay tratados que firmar. Hay decisiones que solo tú puedes tomar, pero tú no puedes ni siquiera cruzar tu propia habitación sin ayuda. El hombre que podría ordenar la invasión de un reino entero necesita que lo carguen hasta una silla, porque su dedo del pie lo ha derrotado por completo. Esta es la paradoja más cruel de la historia. El poder absoluto roto por un enemigo microscópico que vive dentro de tu propia sangre. Tus sirvientes intentan ayudarte, te traen almohadas para elevar el pie, te preparan cataplasmas de hierbas que huelen a podredumbre, te ofrecen opio para el dolor, pero tú sabes que eso solo te nublará la mente sin resolver nada. Uno de ellos, el más joven, comete el error de moverse demasiado rápido cerca de tu cama. El movimiento genera una corriente de aire que hace ondular la sábana, esa ondulación microscópica, ese roce tan leve que ni siquiera se sentiría en piel sana. Te arranca un grito que hace que el muchacho salga corriendo de la habitación aterrorizado. Tu reputación de guerrero implacable acaba de ser destruida por un pedazo de tela moviéndose con la brisa. Así es la gota. No te mata de golpe como una espada enemiga. Te humilla, te degrada, te convierte en una versión patética y quejumbrosa de ti mismo, mientras el mundo entero observa cómo el poderoso ha caído. Y lo peor de todo es que sabes que volverá. Quizás en una semana, quizás en un mes, pero volverá. Porque anoche, cuando el dolor finalmente cedió un poco, cuando pudiste dormir algunas horas, tu cocinero ya estaba preparando el próximo festín. Ya estaban asando el jabalí que cazaste la semana pasada. Ya estaban llenando las copas con ese vino tinto oscuro que tanto amas. Y tú comerás, porque eres el rey, y negarte sería admitir debilidad. Porque la mesa real no es solo comida, es un espectáculo de poder. Es la demostración visible de tu superioridad sobre todos los demás. Así que comerás esa carne, beberás ese vino, y cada bocado será una apuesta contra tu propio cuerpo. Cada festín será como alimentar al monstruo que vive en tu articulación, dándole más material para forjar más agujas de cristal. Estarás sentado en tu trono de oro, vestido con sedas y terciopelo, con una corona que vale más que 1000 vidas, mientras lentamente construyes tu propia prisión de dolor, bocado a bocado. Esta es la historia que nadie te cuenta sobre los reyes de la antigüedad, no la de las conquistas gloriosas ni los palacios resplandecientes. Esta es la historia de cómo el lujo se convierte en veneno, de cómo el privilegio se transforma en castigo, de cómo los hombres más poderosos de la tierra
terminaron siendo prisioneros de su propia abundancia, gritando en la oscuridad de sus habitaciones reales porque una simple sábana les rozó el pie. Bienvenido al verdadero precio del trono. Bienvenido a la jaula de oro de la gota. Olvida la caricatura que has visto 1000 veces. El rey gordo, con una pierna vendada, apoyada en un cojín, riéndose mientras come un muslo de pollo. Esa imagen cómica es una mentira reconfortante que inventamos para no enfrentar la verdad aterradora. Lo que realmente está pasando dentro de esa articulación hinchada es una escena de horror biológico tan brutal que si pudieras verla con tus propios ojos, probablemente no volverías a comer carne roja en tu vida. Hoy vamos a entrar en el campo de batalla microscópico, donde tu propio cuerpo se declara la guerra a sí mismo. Vamos a ver exactamente qué convierte una articulación sana en una cámara de tortura hecha de cristal. Para entender la gota, primero tienes que entender qué es el ácido úrico. Cada vez que comes carne, especialmente carnes rojas, vísceras, mariscos o bebes alcohol, tu cuerpo descompone unas sustancias llamadas purinas. Es un proceso normal, algo que sucede en cada ser humano vivo. Cuando tu organismo rompe esas purinas, el producto de desecho que genera se llama ácido úrico. En una persona normal, con una dieta equilibrada, ese ácido úrico se disuelve en la sangre, viaja hasta los riñones y sale de tu cuerpo disuelto en la orina sin causar ningún problema. Pero cuando comes como un rey del siglo XVI, cuando tu mesa está repleta de faisán, venado, cerdo, cordero, hígado de ganso y copas interminables de vino, tus niveles de ácido úrico explotan. Tu sangre se satura. Es como intentar disolver 10 cucharadas de sal en un vaso de agua. Llega un punto donde el líquido simplemente no puede contener más. Y cuando tu sangre alcanza ese punto de saturación, es cuando comienza el verdadero horror. El ácido úrico, al no poder permanecer disuelto, empieza a cristalizarse. Imagina cómo se forman los cristales de hielo en una ventana durante el invierno. Esas formaciones puntiagudas y afiladas que crecen en patrones geométricos. Eso mismo está sucediendo dentro de tu articulación, pero en lugar de hielo estético, son cristales de urato monosódico. Son agujas microscópicas, tan pequeñas que harían falta miles de ellas para alcanzar el grosor de un cabello humano, pero su tamaño no las hace menos letales. Cada cristal tiene forma de aguja, con puntas afiladas en ambos extremos, como pequeñas lanzas de vidrio molecular, y empiezan a acumularse en el espacio entre tus huesos, especialmente en el dedo gordo del pie, porque esa articulación está más fría que el resto del cuerpo y más alejada del corazón. El frío facilita la cristalización, convirtiendo tu pie en el campo de cultivo perfecto para estas armas microscópicas. Ahora viene la parte que te va a hacer entender por qué el dolor es tan insoportable. Estas agujas de cristal no se quedan quietas y silenciosas. Tu sistema inmunológico las detecta como invasores extraños. Tu cuerpo interpreta estos cristales como si fueran bacterias peligrosas o virus letales que necesitan ser destruidos inmediatamente. Así que envía un ejército de glóbulos blancos a la zona para atacarlos. Los glóbulos blancos rodean los cristales e intentan engullirlos, como lo harían con cualquier enemigo. Pero aquí está el problema. Estos cristales son indestructibles para tus células. Cuando un glóbulo blanco intenta tragarse una aguja de urato monosódico, el cristal perfora la membrana celular desde dentro. Es como si una célula intentara comerse un fragmento de vidrio.
el glóbulo blanco literalmente explota, liberando todas las sustancias químicas inflamatorias que llevaba dentro para combatir infecciones. Esas sustancias químicas incluyen citoquinas, prostaglandinas y otros compuestos que generan inflamación masiva. Y esto sucede miles, millones de veces simultáneamente en tu articulación. Esa inflamación es lo que convierte tu dedo del pie en ese globo rojo y brillante. Pero la inflamación no es solo hinchazón cosmética. Cada célula inmune que explota envía señales de dolor a tu cerebro. La zona se llena de líquido, aumentando la presión dentro de un espacio que no puede expandirse porque está rodeado de hueso. Imagina meter más y más agua dentro de un globo que no puede estirarse. Esa presión aplasta los nervios contra las agujas de cristal. Y aquí viene lo verdaderamente diabólico. Cada latido de tu corazón bombea más sangre inflamada a la articulación. Cada pulsación aumenta la presión. Cada presión empuja los nervios contra los cristales. Cada cristal envía una señal de dolor tan aguda a tu cerebro que tu sistema nervioso entra en pánico total. No es un dolor sordo o molesto. Es un dolor punzante, agudo, eléctrico, como si alguien estuviera clavándote miles de alfileres al rojo vivo una y otra vez, sincronizados con los latidos de tu corazón. Pero espera, porque aún hay más. Esos cristales también activan algo llamado hiperestesia, que es una hipersensibilidad extrema de los nervios. Básicamente, tu sistema nervioso se vuelve loco y amplifica cada sensación por 1000. Los nervios que normalmente te permiten sentir una caricia o detectar la temperatura, ahora están completamente sobreestimulados. Es por eso que el simple peso de una sábana de lino, algo que en condiciones normales ni siquiera sentirías, se convierte en una agonía insoportable. Tu cerebro interpreta ese roce delicado como si fuera un martillo golpeando tu pie con toda la fuerza posible. Los médicos medievales no entendían por qué sucedía esto. Ellos solo veían a reyes poderosos gritando porque una tela les tocaba el pie y pensaban que estaban exagerando o que era algún tipo de maldición divina. Pero no era teatro ni brujería, era neurología pura. Nervios torturados por cristales microscópicos enviando señales de dolor tan intensas que el cerebro no puede procesarlas correctamente. Y lo más aterrador de todo es que mientras esto sucede, tú eres completamente consciente. No es como una herida de batalla donde la adrenalina te protege del dolor. No es como una enfermedad que te hace perder la conciencia. Estás completamente despierto, completamente lúcido, sintiendo cada segundo de esta tortura biológica. Puedes ver tu pie hinchado. Puedes sentir el calor que irradia de la piel tensa. Puedes notar tu propio pulso en la articulación, cada latido trayendo una nueva oleada de agonía. Y no puedes hacer absolutamente nada para detenerlo. No puedes negociar con los cristales. No puedes sobornarlos con oro. No puedes amenazarlos con tu poder real. Son moléculas químicas siguiendo las leyes inmutables de la física y la biología, completamente indiferentes a tu estatus, tu riqueza o tus súplicas. Estos cristales pueden permanecer en tu articulación durante días, incluso semanas. Algunos se disuelven lentamente cuando tus niveles de ácido úrico en sangre finalmente bajan, pero otros se quedan ahí, esperando. Se acumulan formando depósitos llamados tofos, bultos duros bajo la piel, donde miles de cristales se agrupan como campos de minas terrestres microscópicas. Cada nuevo ataque de gota añade más cristales a la colección. Con el tiempo,
Tu articulación se deforma permanentemente. El cartílago, que debería proporcionar un movimiento suave, se erosiona, desgastado por años de roce contra agujas de vidrio molecular. El hueso mismo empieza a dañarse, desarrollando agujeros y protuberancias anormales. Tu pie se convierte en un paisaje de batalla marcado por años de guerra química interna. Y cada cicatriz es un recordatorio de que tu cuerpo te está castigando por cada festín, por cada exceso, por cada vez que creíste que podías engañar a la biología con tu poder y tu riqueza. Así que cuando veas esa imagen cómica del rey con el pie vendado, recuerda lo que realmente está pasando debajo de esas vendas. Miles de agujas de cristal clavándose en carne viva, células inmunes explotando en masa, nervios gritando señales de pánico al cerebro. Una inflamación tan severa que la piel brilla como si estuviera a punto de reventar, y un hombre, sin importar cuán poderoso sea, reducido a un espectro tembloroso de dolor, aprisionado por un enemigo tan pequeño que es invisible al ojo humano, pero tan efectivo que puede derribar imperios. Esa es la verdadera anatomía de la gota. Ese es el precio real que pagaban los reyes por creer que las leyes de la naturaleza no aplicaban para ellos. Imagina que has sobrevivido a 20 batallas. Has sentido flechas rozando tu casco. Has visto a hombres morir a tu lado mientras avanzabas a través de un campo embarrado con sangre. Has mirado a los ojos de enemigos que querían matarte y los has derrotado con tu propia espada. El miedo es algo que conoces íntimamente, pero también la valentía que lo supera. Has demostrado 1000 veces que el dolor no te detiene y ahora estás aquí, en tu cama real, con las manos aferrando las sábanas tan fuerte que tus nudillos están blancos, con lágrimas corriendo por tu rostro, rogando a Dios que tenga misericordia. La causa de tu suplicio, una sábana de lino, un pedazo de tela tan ligero que podrías levantarlo con un dedo meñique. Bienvenido a la prueba de la sábana, el momento más humillante y aterrador de la gota. La sábana que cubre tu cama pesa quizás 200 gramos. Es lino fino, tejido por las mejores tejedoras de Flandes. Cada hilo ha sido seleccionado cuidadosamente. La tela es tan suave que normalmente ni siquiera la sientes sobre tu piel mientras duermes. Pero esta noche, con tu pie hinchado y los nervios completamente enloquecidos por la hiperestesia, esos 200 gramos se sienten como si alguien hubiera colocado una roca de 50 kilos sobre tu dedo del pie. Cada fibra de lino que toca tu piel inflamada envía una señal de dolor tan intensa a tu cerebro que tu cuerpo entra en shock. No es una exageración poética, no es debilidad de carácter, es tu sistema nervioso interpretando erróneamente un estímulo táctil mínimo como si fuera un trauma masivo. Los médicos modernos lo llaman alodinia, pero tú solo sabes que es la tortura más refinada que existe. Ser destruido por algo inofensivo. Has intentado todo. Primero, elevaste el pie con almohadas, creando una especie de tienda improvisada para que la sábana no tocara directamente tu piel. Funcionó por unos minutos, pero entonces tu cuerpo se movió involuntariamente durante el sueño, como hacen todos los cuerpos humanos. Tu pie se desplazó apenas unos centímetros, lo suficiente para que el borde de la sábana rozara la punta hinchada de tu dedo gordo. El dolor te despertó tan violentamente que gritaste antes de siquiera abrir los ojos. Tus guardias entraron corriendo a tu habitación con las espadas desenvainadas, pensando que un asesino había entrado. Pero no había nadie, solo tú,
el rey más poderoso de la cristiandad, temblando y sudando porque una tela te tocó el pie. La vergüenza es casi tan insoportable como el dolor. Casi. Luego, intentaste algo más desesperado. Ordenaste a tus sirvientes que construyeran un arco de madera sobre tu cama, una estructura que sostuviera la sábana elevada, creando un espacio vacío sobre tu pie. Era como dormir bajo un puente en miniatura. Parecía una solución brillante hasta que te diste cuenta de que incluso el aire moviéndose dentro de ese espacio cerrado era suficiente para enviarte oleadas de dolor. Cada vez que respirabas, el movimiento de tu pecho generaba una corriente de aire microscópica. Esa corriente hacía que la sábana suspendida se moviera ligeramente, ondulando como una bandera bajo la brisa, y cada ondulación, por mínima que fuera, cambiaba la presión del aire alrededor de tu pie. Tus nervios hiperestesiados detectaban ese cambio de presión y lo traducían como dolor. Estaba siendo torturado por el simple acto de respirar, por el movimiento del aire que tu propia vida generaba. Esta es la crueldad máxima de la gota. No solo te causa dolor físico insoportable, te roba toda tu dignidad. Te convierte en una versión patética de ti mismo. Piensa en quién eres en realidad. Has cabalgado durante días bajo la lluvia helada para llegar a un campo de batalla. Has dormido en el suelo con armadura puesta, despertando con el cuerpo entumecido y adolorido. Y aún así, te levantaste y luchaste. Has soportado heridas de espada que requerían cauterización con hierro al rojo vivo. Recuerdas perfectamente el olor de tu propia carne quemándose mientras el médico sellaba una herida en tu brazo, y ni siquiera dejaste escapar un gemido porque tus hombres te estaban mirando. Pero ahora una sábana te hace sollozar. Una simple corriente de aire te arranca gritos. El contraste entre el guerrero que fuiste y el hombre quebrado que eres ahora es tan violento que parte de ti desearía haber muerto en batalla antes de llegar a este momento de humillación total. Y todos lo saben. Tus sirvientes, tus médicos, tus consejeros, incluso los guardias que vigilan tu puerta. Han visto a hombres torturados en las mazmorras del castillo. Han presenciado ejecuciones donde condenados gritaban de agonía. Pero nunca habían visto a alguien destruido tan completamente por algo tan absurdamente inofensivo. Algunos te miran con lástima genuina. Otros intentan ocultar su incomodidad, sin saber qué decir o hacer ante esta inversión tan brutal de las jerarquías naturales. Porque si un rey puede ser derrotado por una sábana, ¿qué significa realmente el poder? Si el hombre más fuerte del reino llora porque una tela roza su pie, ¿dónde está la diferencia entre un monarca y un mendigo? La gota tiene una forma especial de igualar a todos. No le importa cuántas tierras poseas o cuántos ejércitos controles. Te reduce a lo que realmente eres. Un animal hecho de carne y nervios, vulnerable al dolor más microscópico. Los médicos de tu corte discuten tratamientos mientras tú sufres. Uno sugiere sangrías para equilibrar tus humores. Otro recomienda cataplasmas de hierbas fétidas. Un tercero, que estudió en Salerno, menciona algo sobre dieta y abstinencia de carnes. Pero todos saben la verdad. No hay cura. No hay forma de disolver esos cristales una vez que están formados. Lo único que pueden hacer es esperar. Esperar a que tu cuerpo, por su propia cuenta, reabsorba lentamente el exceso de ácido úrico. Esperar a que la inflamación ceda. Esperar a que los nervios dejen de gritar. Ese proceso puede tomar días o semanas.
y durante todo ese tiempo estarás prisionero en tu propia cama, aterrorizado por algo tan simple como el peso de una sábana. Tu reino sigue funcionando sin ti. Los tratados esperan sin tu firma. Las decisiones se toman sin tu aprobación. Porque tú estás aquí, inmóvil, derrotado por 200 gramos de lino. Pero hay algo aún peor que el dolor físico. Es la anticipación. Porque ahora sabes cómo se siente. Sabes exactamente qué te espera la próxima vez que tengas un ataque de gota. Y sabes que habrá una próxima vez. Cada vez que te sientas en un banquete real, cada vez que veas ese plato de carne asada perfectamente preparada, una parte de tu mente recordará este momento. Recordará la sábana, recordará los gritos, recordará la humillación. Pero comerás de todas formas, porque eres el rey, porque negarte a participar en el festín sería admitir debilidad ante tus nobles, porque la comida lujosa no es solo nutrición, es una declaración política de poder y abundancia. Así que comerás sabiendo que estás preparando tu próxima tortura. Cada bocado de venado será como añadir más leña a la hoguera, donde eventualmente te quemarás. Y cuando llegue el próximo ataque, cuando vuelvas a estar aquí temblando, porque una sábana te roza el pie, recordarás este momento y te preguntarás, ¿por qué no paraste cuando tuviste la oportunidad? Esta es la prueba de la sábana en su forma más pura. No es solo un síntoma médico. Es una parábola sobre los límites del poder humano. Es la demostración más cruel de que hay fuerzas en el universo que ninguna corona puede controlar. Es el recordatorio de que el cuerpo humano, sin importar a quién pertenezca, tiene reglas inflexibles que no pueden negociarse. Y es la humillación final. Descubrir que después de conquistar reinos y derrotar ejércitos, tu verdadero enemigo invencible era algo que ni siquiera puedes ver, algo tan pequeño que cabría 1.000.000 de veces en la punta de un alfiler. Los cristales microscópicos te han convertido en su prisionero, y la celda donde cumples tu condena es tu propia cama real, donde una sábana de seda se siente como hierro candente sobre tu piel. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. Mira la mesa que tienes frente a ti. Es el banquete más lujoso que el mundo del siglo XVI puede ofrecer. Hay un jabalí entero asado, con la piel crujiente brillando bajo la luz de 100 velas. A su lado, cisnes rellenos de especias que llegaron desde Oriente en caravanas que tardaron meses en cruzar continentes. Pasteles de venado con salsa de vino tinto, tan espesa que parece sangre. Hígado de ganso preparado con mantequilla hasta que se derrite en la boca. Riñones de cordero cocinados en su propia grasa. Lengua de buey en vinagre. Sesos de ternera fritos en aceite de oliva importado. Y vino. Ríos interminables de vino de Borgoña, tan oscuro que mancha los labios de púrpura. Esta mesa representa el pináculo de la civilización humana, la prueba visible de que has conquistado el mundo. Pero lo que realmente estás mirando es tu verdugo. Cada plato es una condena. Cada bocado es un paso más hacia la cámara de tortura de tu propio cuerpo. La gota no era una lotería aleatoria, no era un castigo divino misterioso, era matemática biológica pura. Cada gramo de carne roja que comías contenía purinas. Las vísceras, esas delicias consideradas los bocados más exquisitos, estaban absolutamente saturadas de ellas. El hígado, los riñones, los sesos, el corazón. Todos los órganos internos que los cocineros reales preparaban con tanto cuidado eran bombas de ácido úrico, esperando a explotar
dentro de tu torrente sanguíneo. Y el vino, ese símbolo de civilización y refinamiento, aceleraba todo el proceso. El alcohol no solo aumentaba la producción de ácido úrico en tu cuerpo, sino que también impedía que tus riñones lo eliminaran eficientemente. Era el crimen perfecto. La bebida que hacía que la comida supiera mejor, también garantizaba que el veneno permaneciera más tiempo en tu sistema. Los reyes medievales estaban literalmente envenenándose a sí mismos en cada festín, aplaudiendo y riendo, mientras cavaban sus propias tumbas con tenedores de plata. Pero aquí está la paradoja cruel que hacía imposible escapar. No podías simplemente levantarte de la mesa y negarte a comer, porque el banquete real no era solo comida, era teatro político, era una demostración de poder tan importante como cualquier ejército o fortaleza. Cuando organizabas un festín con cisnes y jabalíes y vinos raros, estabas enviando un mensaje claro a todos los nobles presentes. Yo tengo acceso a recursos que tú no puedes ni imaginar. Yo controlo las rutas comerciales que traen estas especias. Yo poseo las tierras de caza donde se capturan estos animales. Yo soy más poderoso que tú. Y cuando tus nobles te veían comer con apetito voraz, cuando te veían disfrutar sin límites, eso reforzaba tu imagen de hombre vital, fuerte, capaz de consumir sin consecuencias. Negarte a comer, pedir porciones pequeñas, mostrar moderación, todo eso habría sido interpretado como debilidad, como enfermedad, como el principio del fin de tu reinado. Así que comías hasta el dolor, porque dejar de comer habría sido abdicar, y el ciclo se repetía con una precisión diabólica. El ataque de gota te dejaba postrado durante 2 semanas. 2 semanas de agonía, donde tu única compañía era el dolor y la vergüenza. Eventualmente, los cristales en tu articulación comenzaban a disolverse. La inflamación cedía lentamente. Los nervios dejaban de gritar. El pie volvía a un tamaño casi normal. Podías caminar de nuevo, primero cojeando, luego con más confianza, y te sentías invencible otra vez. La memoria del dolor se desvanecía con esa facilidad engañosa que tiene el cerebro humano para olvidar el sufrimiento pasado. Pensabas que quizás esta vez sería diferente, que tal vez tu cuerpo había aprendido la lección, que podrías controlar la situación si tenías un poco más de cuidado. Y entonces llegaba la próxima cena de Estado, el próximo banquete político, donde tu ausencia o tu moderación serían notadas y comentadas. Y ahí estaba otra vez, el jabalí dorado, el vino oscuro, las vísceras preparadas con maestría culinaria, y comías, porque eras el rey, porque el poder se demuestra también con el apetito, porque rechazar la abundancia era rechazar tu propia grandeza. Pero déjame contarte exactamente qué estaba sucediendo en tu cuerpo durante esos banquetes. Cada bocado de carne roja que masticabas contenía adenina y guanina, las 2 purinas principales. Cuando tragabas, esas moléculas viajaban a tu estómago y se descomponían. Tu hígado las procesaba, convirtiéndolas metódicamente en ácido úrico. Era un proceso que no podías detener ni controlar conscientemente. Mientras tú reías y conversabas y levantabas tu copa para brindar, tu hígado estaba trabajando como una fábrica en pleno rendimiento, produciendo más y más ácido úrico. Cuando comías hígado de ganso, el contenido de purinas era tan alto que una sola porción generaba casi tanto ácido úrico como tu cuerpo podía manejar en un día entero. Pero tú no comías una porción. Comías 3, 4, 5 platos diferentes a lo largo de una cena que duraba horas. Y entre cada plato, más vino. El vino que ralentizaba la función de tus riñones, asegurándose de que todo ese ácido úrico
permaneciera circulando en tu sangre en lugar de ser expulsado. Tus niveles de ácido úrico en sangre subían y subían. 3 miligramos por decilitro era normal. 7 era el límite antes del peligro. Pero después de un banquete real completo, con todos sus excesos, tus niveles probablemente alcanzaban 10, 11, 12 miligramos por decilitro. Tu sangre estaba tan saturada que era como un líquido sobrecargado de sal esperando cristalizarse. Y cristalizaba. Durante la noche, mientras dormías con el estómago distendido y el aliento oliendo a vino, en la frialdad de tu pie alejado del calor del corazón, las primeras agujas microscópicas comenzaban a formarse. Al principio eran pocas, apenas un cosquilleo que ignorabas. Pero para el amanecer, cuando la temperatura de tu cuerpo bajaba a su punto más frío, la cristalización se aceleraba. Y cuando abrías los ojos por la mañana, el familiar relámpago de dolor te recordaba tu error. Otra vez, siempre otra vez. El precio de la cena de anoche ahora se cobraba en tortura de hoy. Y lo más trágico era que probablemente lo sabías. No con el lenguaje científico moderno de purinas y cristales de urato. Pero sabías que había una conexión. Los médicos de tu época ya habían notado el patrón. Veían que la gota atacaba a los ricos, no a los pobres. Observaban que los ataques venían después de grandes festines. Algunos médicos más astutos ya recomendaban moderación en carnes y vinos. Pero esa recomendación chocaba directamente contra la realidad política de tu vida. Un rey moderado era un rey débil. Un monarca que rechazaba los placeres de la mesa era un monarca que tal vez estaba perdiendo el apetito por el poder en general. Así que hacías la elección consciente. Aceptabas el dolor futuro a cambio del poder presente. Canjeabas días de agonía por noches de demostración de supremacía. Era un trato terrible, un negocio donde siempre salías perdiendo. Pero era el único trato disponible para un hombre en tu posición. La corona venía con muchos privilegios, pero también con esta maldición inevitable. Tenías que envenenarte públicamente para mantener tu imagen de invencibilidad. Así que la próxima vez que veas una pintura renacentista de un banquete real, con todos esos nobles sonriendo alrededor de mesas repletas de comida, recuerda lo que realmente estás mirando. No es una celebración, es un sacrificio lento. Cada uno de esos hombres está apostando su salud futura por su estatus presente. Están intercambiando días sin dolor por noches de gloria política. Y todos saben que perderán eventualmente, que los cristales llegarán, que la sábana se sentirá como hierro candente, que el guerrero más feroz será derrotado por una tela. Pero siguen comiendo, porque en el mundo de los reyes del siglo XVI, negarse al banquete era lo mismo que negarse al trono. Y cuando tienes que elegir entre el poder y la salud, entre la corona y la comodidad, la historia nos muestra una y otra vez qué elección hacían. Comían hasta el dolor, bebían hasta la agonía y pagaban el precio en gritos nocturnos que ningún sirviente podía aliviar. Enrique VIII de Inglaterra medía 1,88 metros en una época donde la mayoría de los hombres apenas superaba el 1,60 m. Tenía una presencia física tan imponente que cuando entraba a una habitación, todos los ojos se volvían hacia él automáticamente. En su juventud fue considerado el príncipe más atlético de Europa. Cazaba durante días sin cansarse, competía en justas donde derribaba a caballeros experimentados, bailaba durante horas en los banquetes. Los embajadores extranjeros escribían cartas a sus reyes describiendo su vitalidad sobrehumana. Pero ese gigante dorado, que parecía invencible,
terminó sus días como un monstruo grotesco de 130 kilos que necesitaba ser cargado por 6 hombres usando un sistema de poleas porque sus piernas ya no podían sostener su propio peso. Y el villano de esta transformación no fue una espada enemiga ni una enfermedad misteriosa. Fue la gota, alimentada por décadas de banquetes reales, que su cuerpo ya no podía procesar. Para el año 1547, cuando Enrique tenía 55 años, su pie derecho era una masa deforme de carne hinchada permanentemente. Las articulaciones estaban tan dañadas por años de cristalización repetida que el hueso mismo había desarrollado protuberancias anormales. Cuando los médicos intentaban examinar su pie, el rey gritaba amenazas de ejecución. No era crueldad gratuita, era terror puro ante el dolor que sabía que vendría con el más mínimo contacto. Sus úlceras en las piernas supuraban constantemente, infectándose una y otra vez porque su cuerpo ya no podía sanar adecuadamente. El olor de la carne putrefacta emanaba de sus habitaciones a pesar de los perfumes que los sirvientes quemaban constantemente. Este hombre, que había ejecutado a 2 de sus esposas y desafiado al Papa para fundar su propia iglesia, que había aterrorizado a toda Inglaterra con su voluntad de hierro, pasó sus últimos años como un prisionero maloliente en su propio palacio, incapaz de caminar 10 pasos sin ayuda. La gota lo había convertido en un espectáculo grotesco de lo que sucede cuando el cuerpo se rebela contra décadas de exceso. Los registros de sus comidas nos cuentan exactamente cómo llegó a ese estado. Un almuerzo típico de Enrique incluía un cisne entero, medio cordero, pasteles de carne de venado, riñones asados y suficiente vino para emborrachar a 3 hombres. Y eso era solo el almuerzo. La cena traía rondas similares de carne tras carne tras carne. Sus cocineros preparaban hasta 30 platos diferentes en una sola comida, todos ellos centrados en carnes rojas, vísceras y salsas espesas hechas con grasa animal. Cada bocado era una inyección directa de purinas a su torrente sanguíneo, y cada ataque de gota que sufría lo dejaba postrado durante semanas, tiempo durante el cual no podía hacer ejercicio, lo que aumentaba su peso, lo que empeoraba su gota, lo que lo dejaba más inmóvil. Era un círculo vicioso perfecto donde la enfermedad se alimentaba a sí misma. Al final de su vida, necesitaban una silla especial con ruedas para moverlo por el palacio. El hombre, que una vez había montado a caballo durante cacerías de 12 horas, ahora era empujado por sirvientes como un mueble roto. Pero si Enrique era el ejemplo de la gota como humillación física, Carlos V era el ejemplo de la gota como derrota existencial total. Carlos V del Sacro Imperio Romano. Germánico era, sobre el papel, el hombre más poderoso que había existido desde los Césares romanos. Sus dominios incluían España, los Países Bajos, Austria, partes de Italia y las colonias del Nuevo Mundo, que traían oro en cantidades que parecían infinitas. Cuando se sentaba en su trono, literalmente gobernaba territorios donde el sol nunca se ponía. Tenía 38 años cuando sufrió su primer ataque severo de gota. 58 cuando renunció al trono porque el dolor ya no le permitía funcionar como emperador. Pasó sus últimos 2 años en un monasterio, no por piedad religiosa, sino porque era el único lugar donde podía gritar de agonía sin que lo oyera una corte entera. El hombre que había controlado medio mundo renunció al poder absoluto porque sus pies le dolían demasiado para continuar. Los detalles de su sufrimiento fueron documentados meticulosamente por sus médicos personales.
Carlos no podía dormir más de 2 horas seguidas antes de que el dolor lo despertara. Sus manos estaban tan deformadas por los tofos gotosos que no podía sostener una pluma para firmar documentos. Imagina la ironía. Un emperador cuya firma podía declarar guerra, redistribuir territorios o cambiar el destino de millones. Y esa firma era físicamente imposible de producir, porque sus dedos eran nudos retorcidos de hueso y cristales. Tuvo que entrenar a secretarios para que falsificaran su firma, porque él ya no podía hacerlo, su poder político intacto, pero su cuerpo completamente en bancarrota. Durante las reuniones importantes del Consejo, tenían que pausar cada 20 minutos, porque Carlos necesitaba tiempo para controlar el dolor que le recorría las extremidades. Los embajadores reportaban haberlo visto con lágrimas corriendo por el rostro, mientras intentaba mantener una expresión digna durante las negociaciones diplomáticas. El dolor era tan constante, tan omnipresente, que eventualmente Carlos tomó una decisión que ningún monarca de su época consideraba posible. Renunció en octubre de 1555, en una ceremonia que dejó a todos los presentes en shock. Carlos V abdicó, entregó España y las colonias a su hijo Felipe, entregó el imperio a su hermano Fernando y se retiró a un monasterio en Yuste, España, donde pasó sus últimos años en una habitación pequeña y austera. No fue un retiro espiritual romántico, fue la rendición de un hombre completamente destruido por el dolor. Sus últimas cartas, escritas por secretarios porque él no podía sostener la pluma, describen noches de insomnio donde rogaba a Dios que le diera muerte. Describe el dolor en su pie como si tuviera perros rabiosos mordiéndolo desde dentro. Menciona que el simple peso de una manta lo hacía gemir. El emperador que había enfrentado ejércitos, que había navegado océanos tormentosos, que había sobrevivido complots de asesinato y traiciones políticas, fue finalmente derrotado por cristales microscópicos que su propio cuerpo había fabricado. Murió en 1558, a los 58 años, probablemente aliviado de que el dolor finalmente terminara. Y estos no eran casos aislados. Felipe II de España, hijo de Carlos, también sufrió gota tan severa que pasó los últimos años de su vida incapaz de caminar. Luis XIV de Francia, el rey sol que construyó Versalles como monumento a su propia grandeza, tenía ataques de gota tan intensos que sus médicos tenían prohibido acercarse a su cama porque el rey amenazaba con violencia cuando alguien se acercaba a sus pies hinchados. Los Medici de Florencia, prácticamente todos los miembros masculinos de la familia, padecieron gota crónica. Los Habsburgo la sufrieron generación tras generación. No era coincidencia, no era genética únicamente, aunque ciertos linajes tenían predisposición. Era el resultado directo del estilo de vida que definía a la nobleza europea. Banquetes interminables, carnes en cada comida, vino como bebida principal y la imposibilidad política de mostrar moderación. La gota se convirtió en una especie de marca de estatus perversa. Si la padecías, significaba que comías como un rey. Significaba que podías permitirte el lujo de la carne diaria. Era la enfermedad que separaba a los poderosos de los campesinos tan claramente como una corona. Pero ese estatus venía con un precio que hacía que muchos envidiaran secretamente al campesino con su pan negro y sus pies sanos, porque al final del día, cuando las puertas de la habitación real se cerraban y los gritos comenzaban, cuando la sábana rozaba el pie
y el emperador más poderoso del mundo lloraba como un niño, el poder absoluto se revelaba como la ilusión más frágil. Los reyes caían, no ante ejércitos enemigos, ante su propio plato de comida, ante los cristales que su abundancia había forjado, ante el precio biológico innegociable del exceso. Imagina que eres un embajador enviado desde Francia para negociar un tratado crucial con el emperador del Sacro Imperio Romano. Has viajado durante semanas. Tu rey te ha dado instrucciones específicas. El futuro de tu nación depende de que consigas que el emperador firme este documento antes de que termine la semana. Llegas al palacio y te hacen esperar. Un día, 2 días, una semana entera. No es un juego de poder político. No es una estrategia de negociación. El emperador simplemente no puede sostener una pluma, porque sus dedos están tan hinchados por la gota que ni siquiera puede cerrar la mano. Y mientras esperas en una habitación extranjera, mientras tu misión se desmorona día tras día, en algún lugar de Europa, otro reino está tomando ventaja de ese retraso. Ejércitos se están movilizando, alianzas se están formando. Todo porque un hombre poderoso tiene cristales en sus articulaciones. Bienvenido al mundo donde el dolor físico de un rey decide el destino de millones. La gota no solo causaba sufrimiento personal, alteraba el curso de la historia de formas que los libros escolares nunca mencionan. Cuando Carlos V estaba postrado por un ataque de gota en 1552, los príncipes protestantes alemanes aprovecharon su incapacidad para movilizarse y consolidar ganancias territoriales. Carlos, que normalmente habría reunido sus ejércitos y aplastado cualquier rebelión, estaba literalmente incapaz de montar a caballo. No podía ponerse las botas, no podía caminar hasta la sala del consejo sin que lo cargaran, y mientras él sufría en su habitación, perdió territorio que nunca recuperaría. La Reforma protestante ganó terreno no solo por teología, sino porque el emperador católico, que debía detenerla, estaba demasiado ocupado gritando de dolor para coordinar una respuesta militar efectiva. Los historiadores escriben sobre las causas religiosas, económicas y sociales de la Reforma, pero rara vez mencionan que uno de los defensores principales del catolicismo pasaba semanas enteras incapacitado por cristales de ácido úrico, o considera la Guerra de Sucesión Española a principios del siglo XVIII. Carlos II de España, el último Habsburgo español, sufría de gota tan severa que los embajadores extranjeros reportaban que olía a carne podrida desde metros de distancia. Sus úlceras nunca sanaban. Su mente estaba nublada por el dolor constante y los opiáceos que tomaba para soportarlo. Cuando llegó el momento de decidir quién heredaría el trono español más rico del mundo, Carlos II no estaba en condiciones de tomar decisiones racionales. Firmó su testamento bajo la influencia de cortesanos que lo manipulaban mientras él deliraba de dolor. Ese testamento desencadenó una guerra que duró 13 años, mató a cientos de miles de personas y redibujó el mapa político de Europa. Todo porque un rey con el cerebro nublado por el sufrimiento tomó una decisión en un momento de debilidad física. La gota no solo lo mató a él, mató a ejércitos enteros que nunca supieron que estaban muriendo por los cristales en las articulaciones de un rey que llevaba décadas muerto cuando ellos cayeron en batalla. Pero la gota también funcionaba de formas más sutiles e insidiosas. Los reyes que la padecían se volvían irritables, paranoicos, propensos a estallidos de violencia. No era crueldad innata, era la psicología del dolor crónico.
Cuando vives con agonía constante, tu umbral de paciencia desaparece. Todo se convierte en una amenaza. Cada desacuerdo menor parece una conspiración. Cada consejero que sugiere moderación parece un traidor. Enrique VIII ejecutó a más personas en sus últimos 10 años de vida, cuando la gota lo tenía completamente destruido, que en todos los años anteriores. Thomas Cromwell, su mano derecha durante años, fue decapitado durante un período donde Enrique sufría ataques de gota particularmente severos. Ana Bolena fue ejecutada meses después de que Enrique tuviera una caída de caballo que empeoró dramáticamente su gota. Es imposible saber cuántas cabezas rodaron, no por traición real, sino porque un rey con dolor crónico no podía pensar con claridad. ¿Cuántas ejecuciones fueron realmente sentencias de muerte dictadas por cristales microscópicos en lugar de crímenes reales? Y luego estaban las batallas que nunca se pelearon. Los comandantes militares que sufrían de gota no podían montar a caballo durante las campañas largas. Esto no era un inconveniente menor. En una época donde el liderazgo militar requería presencia física, donde los soldados necesitaban ver a su general en el campo de batalla, la incapacidad de montar era equivalente a la incapacidad de comandar. Hubo campañas militares pospuestas durante meses porque el general estaba postrado. Hubo batallas perdidas porque el comandante no podía estar presente en el momento crucial. Hubo fortalezas que cayeron porque el rey que debía defenderlas estaba incapacitado en su tienda, con el pie elevado en almohadas, incapaz de inspeccionar las defensas o coordinar los refuerzos. La gota creaba un tipo de incapacidad que era temporalmente total, pero impredecible. Podías planear una campaña durante meses y entonces, la noche antes de la batalla, el comandante sufría un ataque. Y todo el plan se desmoronaba porque el hombre que debía liderarlo no podía ponerse las botas. El caso más dramático fue probablemente Felipe II de España durante la preparación de la Armada Invencible en 1588. Felipe, que sufría gota crónica, insistió en microgestionar cada detalle de la invasión a Inglaterra desde su escritorio. Pero sus ataques de gota lo dejaban incapacitado durante días críticos donde decisiones urgentes necesitaban tomarse. Las órdenes se retrasaban, la logística se desmoronaba. Los comandantes en el campo no tenían autorización para tomar decisiones independientes, porque Felipe insistía en controlar todo personalmente, pero luego desaparecía durante semanas cuando el dolor lo incapacitaba. La armada zarpó con retrasos críticos, mal aprovisionada, con instrucciones contradictorias. Y cuando fue destruida por las tormentas y los ingleses, parte de ese desastre puede rastrearse directamente a la incapacidad de Felipe para funcionar consistentemente debido a su gota. España perdió su supremacía naval no solo por tácticas inglesas superiores, sino porque su rey pasaba demasiado tiempo gritando de dolor para coordinar su flota adecuadamente. Incluso los matrimonios reales, esas alianzas políticas cruciales que unían reinos, eran afectados por la gota. Los reyes con gota crónica frecuentemente no podían consumar sus matrimonios durante los ataques. Esto generaba rumores de impotencia, lo cual en una monarquía hereditaria era catastrófico. Los herederos tardaban en llegar, no porque el rey fuera estéril, sino porque el dolor hacía imposible la intimidad durante semanas o meses. Y cada mes, sin heredero, era un mes donde la sucesión estaba en duda, donde los nobles comenzaban a conspirar, donde las naciones extranjeras veían oportunidad. Hubo crisis sucesorias enteras
causadas no por infertilidad real, sino porque un rey estaba demasiado dolorido para cumplir con sus deberes conyugales durante los períodos fértiles de la reina. La gota no solo afectaba la política exterior y militar, afectaba la línea de sangre misma de las dinastías, y todos los nobles lo sabían. Todos entendían que cuando un rey sufría gota, había una ventana de oportunidad, un período donde el poder estaba temporalmente disponible para quien fuera lo suficientemente audaz para tomarlo. Los cortesanos ambiciosos observaban los pies del rey como halcones. Está cojeando, está evitando los eventos públicos, necesitó ayuda para subir las escaleras. Cada síntoma era información valiosa, porque significaba que pronto estaría incapacitado, y cuando estuviera postrado en su cama, incapaz de firmar documentos o dar órdenes, su poder sería efectivamente transferido a quien controlara el acceso a su habitación. Regentes, consejeros, reinas, todos ellos ganaban poder automáticamente cada vez que el rey tenía un ataque de gota. La enfermedad creaba vacíos de poder temporales que se repetían cíclicamente, y cada vacío era una oportunidad para redistribuir la influencia política. Así que cuando leas sobre las grandes decisiones históricas del siglo XVI y XVII, pregúntate, ¿quién estaba sufriendo gota en ese momento? ¿Qué tratado se firmó o se rechazó porque un rey no podía sostener una pluma? ¿Qué batalla se perdió porque un general no podía montar a caballo? ¿Qué heredero no nació porque un rey estaba demasiado dolorido para cumplir con sus deberes? La historia oficial habla de grandes hombres tomando grandes decisiones, pero la historia real a menudo era de hombres rotos por el dolor, tomando decisiones desesperadas o ninguna decisión en absoluto, mientras cristales microscópicos en sus articulaciones dictaban el destino de naciones enteras. El pie hinchado de un emperador valía más que 1000 páginas de filosofía política, porque al final el poder no residía en coronas o ejércitos, residía en la capacidad de funcionar, y la gota robaba esa capacidad con precisión quirúrgica, dejando el título intacto pero el hombre completamente destruido. Hay una ironía poética en la gota que ninguna otra enfermedad de la historia puede igualar. Mientras los campesinos morían de peste, hambre y viruela, enfermedades que no discriminaban entre ricos y pobres, la gota cazaba exclusivamente a los privilegiados. Era la única enfermedad que necesitabas ser rico para contraer. Necesitabas acceso a carnes que el 90% de la población nunca probaría. Necesitabas vino que costaba más que el salario anual de un trabajador. Necesitabas el lujo del exceso consistente. La gota era, en esencia, el precio de entrada al club más exclusivo del mundo. Aquellos que podían darse el lujo de envenenarse lentamente con abundancia. Y ese precio se cobraba en gritos nocturnos, en dignidad destrozada, en poder político evaporado por cristales microscópicos. Si alguna vez existió una justicia biológica en el universo, la gota era su manifestación más perfecta y cruel. Piensa en la ecuación perversa que creaba. El campesino que comía pan negro, cebollas y legumbres tenía las articulaciones sanas. Caminaba hasta la vejez sin problemas. Sus pies lo llevaban a los campos y de vuelta todos los días, hasta que la muerte lo reclamaba por otras causas. Nunca conocería el dolor de tener agujas de cristal creciendo en sus huesos. Nunca lloraría porque una sábana rozó su piel. Su pobreza era su protección. Su dieta miserable era su escudo contra esta tortura particular. Mientras tanto, el noble en su castillo,
El rey en su palacio, con acceso a todo lo que el mundo podía ofrecer, se convertía en prisionero de su propia abundancia. Cada privilegio se transformaba en maldición. Cada banquete era un paso hacia la agonía. La paradoja era tan perfecta que parecía diseñada por alguna inteligencia malévola. Los que tenían todo sufrían lo que los que no tenían nada nunca experimentarían. La naturaleza había creado un impuesto sobre la riqueza que ningún contador real podía evadir, y no había escapatoria una vez que la gota te marcaba. No podías sobornarla con oro. Los reyes ofrecían fortunas a los médicos que prometían curas milagrosas. Pagaban por pociones exóticas traídas desde Oriente. Importaban sanadores de tierras lejanas que juraban conocer secretos antiguos. Nada funcionaba, porque los cristales de Urato no negociaban. No les importaba tu linaje. No se impresionaban por tu corona. Eran química pura, física molecular, las leyes inmutables de la naturaleza, manifestándose en tu articulación con precisión matemática. Cada gramo de purina consumida producía una cantidad específica de ácido úrico. Cada miligramo de ácido úrico por encima del umbral de saturación formaba cristales, y esos cristales causaban inflamación y dolor en proporciones directas a su cantidad. No había aristocracia en la bioquímica. No había excepciones reales en las leyes de la termodinámica. Tu cuerpo te cobraría el precio exacto de cada exceso, calculado con precisión científica que ningún tesorero real podría igualar. Los palacios más lujosos de Europa se convirtieron efectivamente en hospitales privados. Versalles, con todos sus espejos dorados y jardines perfectos, tenía habitaciones enteras dedicadas a reyes que gritaban de dolor. Hampton Court, el orgullo de Enrique VIII, olía constantemente a cataplasmas medicinales y carne infectada. El Escorial en España, ese monumento masivo al poder de los Habsburgo, resonaba con los gemidos de Felipe II durante sus ataques. Estos no eran templos del poder humano, eran testimonios de su fragilidad. Cada palacio era un recordatorio arquitectónico de que puedes construir muros de mármol y techos de oro, pero no puedes construir paredes lo suficientemente gruesas para mantener fuera el dolor que viene de dentro. La grandeza visible de la monarquía europea era, en muchos sentidos, una fachada elaborada que ocultaba la realidad de hombres rotos, sufriendo en habitaciones privadas, derrotados por enemigos que medían micrones de tamaño. Pero la lección más profunda de la gota no era solo sobre la inevitabilidad del dolor, era sobre la ilusión del control. Los reyes del siglo XVI y XVII vivían bajo la creencia de que el poder significaba control total. Controlaban ejércitos, controlaban leyes, controlaban la vida y muerte de miles. Decidían qué religión practicarías, con quién te casarías, dónde vivirías. Su voluntad era ley absoluta. Y luego la gota llegaba y les enseñaba una verdad más fundamental. No controlaban ni siquiera su propio cuerpo. No podían ordenarle a sus articulaciones que dejaran de inflamarse. No podían decretar que los cristales se disolvieran. No podían ejecutar a las moléculas de ácido úrico por traición. Su poder terminaba exactamente en el límite de su piel. Y dentro de esa frontera, las leyes de la biología reinaban con autoridad absoluta que ningún cetro podía desafiar. Era una lección de humildad entregada con máxima crueldad. Eres poderoso solo hasta que tu propio cuerpo decide rebelarse. Y cuando lo hace, descubres que el verdadero poder nunca fue tuyo. Y aquí está la parte que debería hacerte reflexionar sobre tu propia vida.
La gota no desapareció con la monarquía. Todavía existe hoy. Pero ahora no caza solo a reyes. En el mundo moderno, donde la carne roja es barata y el alcohol es abundante, donde la comida rápida está saturada de fructosa y el sedentarismo es la norma, la gota ha democratizado su cacería. Ya no necesitas ser rico para comer como un rey del siglo XVI. Puedes conseguir esa dieta cargada de purinas en cualquier restaurante de comida rápida. Puedes beber como un noble sin gastar una fortuna, y tu cuerpo responderá exactamente igual que el cuerpo de Enrique VIII o Carlos V. Los cristales se formarán con la misma precisión química. El dolor llegará con la misma intensidad. La sábana se sentirá como hierro candente de la misma forma. La única diferencia es que ahora tenemos medicamentos que pueden ayudar si los tomas consistentemente. Pero la lección fundamental permanece sin cambios. El cuerpo humano tiene límites. Y cuando los ignoras, cuando asumes que puedes vivir sin consecuencias, la naturaleza te enviará un recordatorio. La gota fue, en última instancia, una maestra brutal de filosofía práctica. Enseñó que la moderación no es debilidad, sino sabiduría. Que el exceso, sin importar cuán glorioso parezca en el momento, siempre cobra su precio. Que el cuerpo humano es tanto tu aliado más fiel como tu tirano más implacable. Que no hay cantidad de oro, poder o prestigio que pueda comprar una exención de las leyes biológicas fundamentales. Los reyes aprendieron estas lecciones gritando en la oscuridad, con los pies hinchados y la dignidad destruida. Pagaron por su educación con años de agonía. Y la tragedia es que muchos nunca realmente aprendieron. Siguieron comiendo hasta el dolor, bebiendo hasta la incapacidad, muriendo lentamente envenenados por su propia abundancia, porque admitir moderación habría sido admitir límites, y los reyes no podían permitirse admitir límites. Pero tú no eres un rey del siglo XVI. No tienes que demostrar tu poder con cada comida. No tienes cortesanos juzgando tu vitalidad por cuánto comes. No tienes que envenenarte para mantener una imagen política. Tienes la libertad que ellos nunca tuvieron. La libertad de elegir moderación sin consecuencias sociales. La libertad de escuchar a tu cuerpo en lugar de silenciarlo. La libertad de vivir sin dolor innecesario. Y si eliges ignorar esa libertad, si decides que el placer momentáneo vale el precio futuro, al menos hazlo con los ojos abiertos, sabiendo exactamente qué te espera, sabiendo que los cristales no negocian, que el dolor no respeta excusas, que tu cuerpo llevará cuentas exactas de cada exceso y las cobrará con intereses cuando llegue el momento. La gota fue el recordatorio biológico más cruel para la aristocracia. El cuerpo humano tiene límites que ni todo el oro del mundo puede sobornar. Una enfermedad que convirtió los palacios en hospitales y nos enseñó que, a veces, el mayor enemigo de un rey no es un ejército invasor, sino su propio plato de comida. Es una lección que todavía resuena hoy, susurrando desde las páginas de la historia. La verdadera riqueza no es tener acceso a todo, sino tener la sabiduría para saber cuándo decir suficiente. Porque al final, cuando las puertas se cierran y te quedas solo con tu cuerpo, ninguna corona puede protegerte de las consecuencias de tus propias elecciones. Los reyes lo aprendieron de la forma más dolorosa posible. Tú no tienes que cometer el mismo error.